Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Aunque este vídeo va a ser un poco diferente a lo que yo suelo hacer habitualmente, porque vengo a hablaros del caso de Didi y Gypsy Blanchard, pero no del crimen en sí, sino de las diferentes condenas que hubo con respecto a los implicados. Este crimen es súper conocido, hay un montón de contenido en YouTube, hay un montón de documentales que también os voy a dejar en la cajita de información por si no conocéis el caso y queréis saber más, pero no me apetece hacer el caso completo de lo que pasó porque es eso, está ya muy visto en muchísimas plataformas y hay muchísimo contenido sobre él, entonces eso, me parece repetitivo. Pero sí que es cierto que he visto por redes sociales que a la gente le parece injusto que Gypsy, siendo la autora intelectual, fuera condenada a 10 años, de los cuales creo que cumplió solo 8, y que su cómplice y el autor material de los hechos fuera condenado a cadena perpetua. Así que hoy voy a explicaros por qué la justicia tomó esta decisión. Aunque antes de meterme de lleno con esta explicación, voy a resumir brevemente el caso en sí para aquellos que no lo conozcan, que me imagino que seréis muy pocos. Pero bueno, voy a hacer un breve resumen para que nos pongamos todos en contexto. Antes de empezar, eso sí, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Además, también quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, tengo Twitter, Instagram y TikTok, y por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, si estáis intrigados con el caso de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer la historia de Didi, Gypsy y Nicolás Godellón. Para quien no conozca el caso de Didi y Gypsy Rose Blanchard, voy a hacer un muy breve resumen para poneros en contexto, pero como ya dije, no me voy a centrar en el caso en sí, sino en las condenas. Didi y Gypsy, que eran madre e hija respectivamente, vivían, para el año 2015, momento en el que se sucedieron los hechos, en Springfield, Missouri, en una casa habilitada para personas con movilidad reducida, porque Gypsy a sus 16 años padecía muchísimas enfermedades: leucemia, distrofia muscular, epilepsia, deficiencias visuales, cognitivas y auditivas, retraso mental, entre muchas otras. Pero todas estas enfermedades que tenía la niña no eran cosa de la actualidad, sino que las llevaba padeciendo toda su vida. Didi aseguró que durante el parto había tenido un problema y que esto le había acarreado a su hija problemas de salud prácticamente desde que había nacido. Las circunstancias de Didi y Gypsy habían llevado a que tanto la comunidad en la que vivían como diferentes asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro se volcaran con ellas. Didi no podía trabajar porque las 24 horas del día estaba cuidando de su hija, por lo que vivía gracias a estas ayudas. Todo lo que tenían, incluida su casa, era gracias a esto. Pero esta triste historia de una madre soltera que cuida a su pobre hija discapacitada dio un giro de 180 grados el 14 de junio del año 2015. Este fue el día en el que aparecieron unas publicaciones bastante preocupantes en la cuenta de Facebook que compartían Didi y Gypsy. En estas publicaciones alguien decía haber terminado con Didi y haberle hecho cosas también a Gypsy. Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, y es que no lo he dicho al principio del vídeo, pero estoy intentando hablar un poquito en clave para que YouTube no me desmonetice ni me limite la visibilidad de los vídeos. Odio tener que hacerlo, espero que se me entienda, y si no se me entiende tenéis la cajita de comentarios para preguntar cualquier cosa. Y volviendo a la historia que nos ocupa, los vecinos de esta familia tan inusual vieron las publicaciones de Facebook y automáticamente se preocuparon. Así que fueron corriendo a la casa y, al ver que nadie respondía, llamaron a la policía.
y cuando la policía entró en la vivienda descubrió el cuerpo de Didi tirado en la cama de su habitación y también averiguaron que Gypsy no se encontraba en la casa. En un principio las autoridades pensaron que alguien había entrado, había eliminado a la madre y se había llevado a la hija en contra de su voluntad. Pero al día siguiente, Gypsy Rose Blanchard y su entonces novio Nicholas Godellón fueron arrestados en el estado de Wisconsin y acusados de este crimen. El día 16 de junio, 2 días después de que se descubriera el cuerpo de Didi, se celebró la vista preliminar, a la que Gypsy, que todo el mundo creía que era paralítica y tenía una discapacidad tanto física como intelectual muy grave, entró caminando por su propio pie. ¿Y qué es lo que había pasado para que Didi y Gypsy llegaran a este punto? Pues que Gypsy, para su desgracia, había sido durante toda su vida una víctima de su madre, que padecía el síndrome de Munchausen by proxy, o Munchausen por poderes en castellano. Y resulta que Gypsy no tenía ninguna enfermedad, estaba completamente sana. Su madre la había maltratado y mantenido retenida y aislada del resto del mundo e incluso de su familia durante toda su vida. Le daba medicación que no necesitaba, la había sometido a cirugías que tampoco necesitaba, le levantaba la mano o la castigaba físicamente. Además, le había mentido sobre su edad. Gypsy, en el momento de los hechos, no tenía 16 años, como ella creía o creyó hasta ese punto, sino que tenía 24, era mayor de edad. Didi tenía completamente sometida a su hija, consiguió engañar a todo el mundo, incluidos médicos, y les hizo creer que tenía una hija enferma y discapacitada, cuando esto en realidad era mentira. Gypsy, de hecho, intentó escapar en varias ocasiones, pero lo único que consiguió fue hacer que su situación empeorara, ya que fue a partir de este momento cuando su madre empezó a castigarla físicamente para mantener ese control sobre ella. Y aquí voy a hacer otro pequeño disclaimer, y es que quiero decir que a esta niña le falló todo el mundo, empezando por su familia, ya que de pequeña había tenido contacto con sus familiares y ellos sabían que ella podía andar, sabían que su madre la hacía parecer una niña enferma cuando en realidad no lo eran. Además, sabían que Didi era una estafadora porque tenía antecedentes relacionados con esto. De todos los médicos a los que fue Gypsy, solo uno escribió en el informe las palabras Munchausen by proxy, y este médico obviamente dio aviso a los servicios sociales porque creía que algo no estaba bien. Pero ¿qué pasó? Que los servicios sociales fueron una vez a la casa y no investigaron nada más. Y todo esto que os acabo de contar fue lo que desencadenó en el terrible crimen de junio del año 2015, momento en el que Gypsy por fin se liberó del yugo de su madre con la ayuda de su entonces novio Nicholas Godellón, al que había conocido a través de una web de citas para cristianos, detalle que por supuesto ocultaba a su madre. Juntos conspiraron durante varios meses, si no me equivoco, para eliminar a Didi, aunque a día de hoy Gypsy ha confesado que la idea fue suya. Lo que quería era escapar y vivir su historia de amor junto a su novio. Bien, y este ha sido un muy breve resumen del caso. Yo sé que he omitido muchas cosas, que me faltan muchos detalles, pero como ya os dije, no voy a entrar en profundidad a contar lo que pasó, lo que no pasó, cómo se desarrollaron los hechos, cómo fue la vida de Gypsy hasta que decidió eliminar a su madre. Hay muchos documentales, hay muchísimo contenido en YouTube y los de Twitter en los que te explican a pies juntillas cómo sucedió este caso. Y yo creo que sería un poco repetitivo que venga yo aquí a contarlo otra vez. Así que os voy a dejar enlazados en la cajita de información, como ya os dije, algunos vídeos y algunos documentales. Y ahora vamos con lo que yo verdaderamente quiero contaros. Y es que de lo que sí que voy a hablar es de las condenas, porque Gypsy, que fue la autora intelectual de este crimen, fue condenada a 10 años de prisión, mientras que su cómplice y autor material fue condenado a cadena perpetua.
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Gypsy es la forma en la que ella vivió. Era una adulta, pero con una conducta muy infantil. Nunca estuvo escolarizada, nunca hablaba con nadie si su madre no estaba presente, y prácticamente desde que nació, como ya hemos comentado, fue maltratada y retenida en contra de su voluntad por la persona que teóricamente tenía que protegerla, que además la utilizaba para ganar dinero. Con esto quiero dejar claro que Didi estaba cometiendo un crimen muy grave contra su propia hija, además de otros delitos relacionados como fraude y estafa. Cuando Gypsy conoció a Nicolas Godellón, que era la primera relación que tenía sin la supervisión de su madre, a ella se le abrió un nuevo mundo. Creía que Nick era su príncipe azul que la iba a salvar del monstruo que la atormentaba, literalmente. Y este pensamiento puede sonar muy infantil, pero recordemos que había vivido completamente aislada del mundo y la única referencia que ella tenía de una relación de pareja eran las películas de Disney. Y como ya comentamos, por mucho que su madre le rapara la cabeza y la hiciera parecer una persona discapacitada que no podía valerse por sí misma, Gypsy estaba completamente sana, por lo que su desarrollo era totalmente normal. Y a medida que fue creciendo, se fue dando cuenta de que algo no estaba bien. Ella sabía que podía andar, ella sabía que estaba sana, quería hacer cosas propias de la gente de su edad, salir de casa, pero su madre no se lo permitía. Y llegó un punto en el que realmente Gypsy empezó a temer por su vida. Recordemos que tomaba muchísima medicación que no necesitaba, que la habían sometido a cirugías que no le hacían falta, que su madre la castigaba físicamente y que incluso, según declaró recientemente en alguna entrevista, vio como Didi llegó a comprar un arma. Creo que no hace falta que diga que esta situación en algún momento iba a terminar con Gypsy, así que se encontraba literalmente entre la espada y la pared. Y el punto de inflexión que la llevó a hacer lo que finalmente terminó haciendo fue cuando encontró unos documentos en los que aparecía su fecha de nacimiento. Y ahí descubrió que no tenía 16 años como le había dicho su madre, sino que tenía 24. Y aquí fue cuando le habló a su cibernovio Nick, que había prometido protegerla de cualquier cosa o de cualquier persona que quisiera hacerle daño, si sería capaz de protegerla de su propia madre. Ella en realidad nunca le dijo a Nick, quiero que elimines a mi madre. Lo que le dijo fue, no aguanto más, quiero que me protejas de mi madre. Pero como ya he dicho, en alguna entrevista ha admitido que la idea de llevar a cabo lo que finalmente llevaron a cabo fue suya. Y de hecho ha salido a la luz que llegó a enviarle un vídeo de la casa en la que vivía con su madre para que Nick supiera cómo llegar desde la entrada hasta el dormitorio. Well, really, my mother and I had got into an argument 2 days before, and it was about my feeding tube. I'm like, I no longer need this feeding tube. Can we please have it removed? And she said no. And I had an upcoming surgery, and I didn't want to have it, so I asked her, please tell the doctor I don't need this surgery. I've had it 20 times before. Why do we have to have it again? And she's like, there's nothing I can do about it. The doctor wants it. And so I became very numb to plan B. And I talked to Nick. He had me talk to Victor, who initially was the one that was going to do the murder. And he was like, ask Victor, please. And I said, Victor, will you please come kill my mother for me, because I can't do it myself. En un principio, Gypsy, como autora intelectual de los hechos, estaba acusada de asesinato en primer grado, pero cuando se descubrió todo lo que había sufrido a manos de su madre, esta acusación cambió y pasó a ser de homicidio en segundo grado y cómplice de asesinato. Y fue aquí cuando la fiscalía le ofreció el trato de los 10 años de cárcel. ¿Y por qué 10 años de prisión? Bueno, en el ámbito legal existen circunstancias tanto atenuantes como eximentes. Una circunstancia eximente sería, por ejemplo, la defensa propia.
acabar con otra persona para salvar tu propia vida. En el caso de Gypsy, si hubiera sido ella misma la que hubiera eliminado a su madre para después llamar a la policía y contar lo que había hecho y por qué lo había hecho, probablemente hubiera sido exculpada, porque se hubiera considerado un homicidio justificado, ya que lo habría hecho para salvar su vida. Fue condenada a prisión no exactamente por el crimen, sino por la forma de cometerlo, la premeditación, la planificación, pedirle a otra persona que lo hiciera por ella, huir de la policía, mentirles después, pero realmente la justicia consideraba a Gypsy una víctima de su madre. Por otra parte, ella no participó activamente en los hechos, ni siquiera le dijo exactamente a Nick cómo tenía que hacerlo. Y por supuesto no participó de la brutalidad del crimen, que ya os digo que fue terrible la manera en la que Nick terminó con Didi. Además hay que tener en cuenta que probablemente Gypsy no estuviera en sus plenas facultades mentales, debido a toda la medicación que su madre le suministraba. Es cierto que Gypsy ha declarado en alguna ocasión que se sintió manipulada por Nick. Sin embargo, yo creo que lo que pasó aquí fue que se dieron las circunstancias idóneas para la tormenta perfecta. La desesperación de ella por salir de esa situación, el hecho de haber sido abandonada por todas las personas que deberían haberla ayudado y el haber encontrado a una persona a través de internet que desgraciadamente no era mentalmente estable y que se convirtió en la horma de su zapato. Y para terminar ya con la parte de Gypsy, decir que en mi opinión es justo que haya cumplido una condena por lo que hizo, pero hay que tener siempre presente que ella fue desde que nació una víctima tanto de su madre como del Estado, como de los médicos que creyeron a pies juntillas lo que Didi les contaba y le recetaban medicamentos y la operaban sin ella necesitarlo, como de su familia que la abandonó prácticamente desde su nacimiento. Y es por todo esto que yo creo que ella sí que merece una segunda oportunidad. Se ha esforzado muchísimo por mejorar. Por ejemplo, se ha sacado el graduado escolar en la cárcel, está acudiendo a terapia y los expertos aseguran que no supone ningún peligro para la sociedad. Lo único que temen los psiquiatras y los psicólogos es que termine desarrollando el síndrome de Munchausen por poderes, ya que es algo bastante habitual en las personas que han sido víctimas de este. Y vamos ahora a hablar de Nicholas Godellón, un veinteañero de Wisconsin que estuvo hablando con Gypsy a través de las redes sociales durante algo más de un año. Este chico estaba diagnosticado dentro del espectro autista, aunque los expertos difieren si era autismo de tipo 1 o de tipo 2. Además tenía una discapacidad intelectual y un trastorno de identidad disociativo, antiguamente llamado personalidad múltiple. Todo esto se lo había contado a Gypsy en el tiempo en el que estuvieron hablando. Según decía él mismo, tenía una personalidad llamada Víctor, que era un vampiro y disfrutaba haciéndole daño a la gente. Otra que era un niño pequeño, otra que estaba enganchada al BDSM y otra personalidad que era buena y que era el mismo, Nick. Pero aquí ya estamos viendo unos rasgos un poco preocupantes porque él estaba admitiendo que tenía una parte de sí mismo que era bastante violenta y que tenía ganas de probar o saber qué se sentía al deshacerse de alguien. Y todo esto está registrado en las conversaciones que tuvo con Gypsy. Y en cuanto Gypsy le dijo la frase de "no puedo aguantar más, necesito que me protejas de mi madre", Nick, o más bien Víctor, su personalidad malvada, no se lo pensó dos veces y ahí fue cuando se empezó a gestar todo el plan, aunque como ya he dicho es cierto que Gypsy admitió más tarde que fue todo idea suya, lo de eliminar a su madre. ¿Y qué pasó cuando Nick llegó a la casa de Gypsy? Pues que ella se escondió en el baño y él cometió un crimen brutal. No voy a dar detalles sobre cómo encontraron a Didi, pero era una escena terrorífica. Y cabe decir que Gypsy nunca le dijo a Nick que cometiera un crimen tan atroz. Eso lo hizo él porque quiso. Como ya digo, ella no participó activamente en el crimen. Además,
hubo algún rumor de que Nick tuvo algún tipo de contacto con el cuerpo de su víctima después de terminar con ella. Y digo rumores porque esto fue desmentido más tarde por Gypsy, que dijo que ella no le dio permiso para hacer eso y se ofreció ella en su lugar. Además, como ya dije, en las conversaciones que mantuvieron a través de Facebook y de otras redes sociales, se veían unos rasgos bastante preocupantes de la personalidad de este chico. Por ejemplo, llegó a decirle a Gypsy que si se casaban y algún día tenían una hija, cuando esta niña cumpliera 13 años tenía que ser él el que la desflorara. Tengo que decirlo así porque YouTube, pero se me entiende. Además de todas las pruebas en su contra, Nick Godellón tenía antecedentes de violencia y de hecho una exnovia de él le escribió a Gypsy a través de Facebook contándole todo lo que ella había pasado, todo lo que Nick le había hecho y que era una persona agresiva y violenta, pero Gypsy no le dio importancia pensando que se trataba de una exnovia despechada. Y en lo relativo a los hechos en sí, este chico cruzó a otro estado, porque él vivía en Wisconsin y cometió el crimen en Missouri, con el único objetivo de acabar con la vida de una persona a la que no conocía y que no le había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, para él no había ninguna circunstancia eximente o atenuante. Todo hubiera sido muy diferente si, por ejemplo, Didi le estuviera haciendo algo malo a Gypsy y Nick, con el objetivo de salvarle la vida a esta última, la hubiera atacado. Pero este no fue el caso. Didi estaba dormida y no tenía oportunidad de defenderse. En definitiva, en el juicio se demostró a través de diferentes pruebas y testimonios de expertos que este chico era un peligro para la sociedad. Y esto, sumado a la brutalidad del crimen, fue lo que llevó al juez a condenarlo a cadena perpetua. Y yo personalmente opino que si la víctima de este chico no hubiera sido Didi, podría haber sido cualquier otra persona. ¿Qué pasa? Que se dieron las circunstancias que se dieron. Se enamoró de Gypsy, ella le pidió que lo ayudara y todo terminó como ya sabemos que terminó. Pero tarde o temprano este chico habría cometido algún otro crimen contra otra persona. Y ya para terminar, tanto con el vídeo como con la parte de Nick, decir que mientras que Gypsy ha mostrado arrepentimiento y no quiere saber nada más de Nicholas, él sigue obsesionado con ella. Dice que es su alma gemela, el amor de su vida y de hecho ha intentado, y lo ha conseguido, enviarle cartas mientras ella todavía estaba en prisión. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y yo quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre lo que os he contado. Sabiendo lo que acabamos de hablar en este vídeo, ¿creéis que las condenas fueron justas o pensáis que Gypsy merecía pasar más años en prisión? Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejar un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.